El 29 de octubre de 1929, en Wall Street, el aire no olía a humo ni a pólvora, pero era un campo de batalla igual. La gente no caía por balas, caía por números que se movían como si tuvieran vida propia, más rápidos que cualquier explicación. Afuera, el país todavía llevaba traje de fiesta. Adentro, la música ya se había detenido. Y lo peor es que, durante unas horas, nadie sabía si aquello era una tormenta pasajera o el comienzo de una década que iba a tragarse familias enteras. Lo que hoy llamamos crack del 29 no fue un día malo en la bolsa. Fue el instante en que una ilusión colectiva se rompió en público. Las pantallas no existían, pero el pánico sí. Teléfonos, gritos, mensajeros corriendo, rumores más veloces que los hechos. Primero se desplomó el precio de las acciones, luego se desplomó algo más delicado. La idea de que el sistema siempre se endereza solo, y cuando la confianza se va, el dinero se vuelve un papel con fecha de caducidad. Si lo miras desde lejos, parece una historia de banqueros y corredores. De cerca, es la historia de alguien que hipotecó su futuro para comprar una promesa, de alguien que creyó que el progreso era una escalera infinita, de alguien que confundió optimismo con garantía. Y esa confusión, en 1929, se pagó con hambre, con vergüenza y con silencio en la mesa. Porque cuando el mercado se hunde, el golpe no se queda en el parqué, viaja a la cocina. Hay un detalle que vuelve esto más inquietante. El crack no apareció de la nada. Fue el final espectacular de una debilidad que llevaba años escondida a plena vista, como una grieta pintada del mismo color que la pared. La pregunta es, ¿cómo pudo subir tanto sin que nadie apagara el motor? En los años 20, Estados Unidos se contó una historia sencilla y a la vez peligrosa. La historia de que todo iba mejor y que cualquiera podía subirse al ascensor de la prosperidad. Las fábricas producían en masa, las tiendas vendían en masa y la prensa repetía que el futuro ya estaba aquí. El crédito hizo el resto. Comprar a plazos se volvió normal, casi una forma de vida. El problema es que, cuando millones se acostumbran a pagar mañana lo que disfrutan hoy, el país entero empieza a gastar el mañana, para sostener el hoy. Y en un sistema así, cualquier golpe pequeño no solo baja precios, puede romper la confianza de golpe. La bolsa se transformó en el gran escenario de esa promesa. Para millones, no era invertir, era subirse a un tren que parecía no tener estaciones de bajada. Y el mecanismo que lo hizo posible tenía un nombre técnico, pero un efecto muy humano. Comprar con margen, apalancarse, poner poco dinero propio y pedir prestado el resto. Mientras todo sube, eso te hace ver como un genio. Cuando el precio baja, te convierte en deudor en cuestión de minutos. Aquí entra la primera grieta. El sistema estaba cargado de pólvora, y la pólvora era deuda de corto plazo. Muchos compraban acciones con préstamos que podían exigirse rápido, y la garantía eran las mismas acciones que se estaban inflando. Es decir, un edificio bonito, pero con cimientos mal hechos. Cuando el mercado empezó a dudar, muchos estaban comprando con dinero prestado, y ahí vino la trampa. Si la acción bajaba, el broker pedía más dinero al momento. Si no podías ponerlo, vendía tus acciones a la fuerza para cobrarse. Esa venta obligada multiplicó el pánico y empujó el precio todavía más abajo como una estampida que se alimenta sola. Y aún así, el país seguía convencido de que la fiesta era sólida. El economista Irving Fisher dijo, poco antes del golpe, que el mercado estaba en una meseta alta, como si ya no pudiera caer. No importa la frase exacta, importa lo que retrata, una élite y un público creyendo que el riesgo había sido domado, justo antes de que mostrara los dientes. En todo thriller parece haber un plan oculto, pero aquí no hacía falta una sala secreta. El sistema ya estaba armado para eso. Cuando todo subía, las ganancias se quedaban arriba. Cuando todo caía, el golpe lo absorbía el pequeño inversor. Y siempre vuelve la misma sospecha, que algunos empujaron la caída para ganar con ella. Vendían en corto, metían presión y pánico y luego compraban más barato. Hubo prácticas sucias, sí, pero eso no explica el derrumbe completo. Como mucho, fue gasolina sobre un fuego que ya estaba encendido. La segunda sospecha es más inquietante porque apunta al árbitro, a que la Reserva Federal dejó correr el desastre o incluso apretó el freno para pinchar la burbuja aunque el golpe fuera brutal. Lo verificable es que dentro de la Fed hubo debate y que a finales de los años 20 la política monetaria se endureció. Eso está documentado. Lo que no está claro, y ahí nace la teoría, es la intención.
¿Fue un error, una mala prioridad o una decisión consciente de disciplinar al mercado aceptando dolor? La pregunta queda abierta, porque en economía a veces apagas un fuego y terminas asfixiando la casa. Y mientras arriba discutían política y teorías, abajo pasaba lo peor. La información no era igual para todos. Los grandes podían aguantar, cubrirse y conseguir crédito. El pequeño estaba solo y llegaba tarde a cada noticia. En una crisis, esa ventaja de segundos decide quién sobrevive y quién se hunde. El derrumbe no fue un golpe único, fue una secuencia de golpes que se retroalimentaban. Hubo días que quedaron marcados con nombres. El lunes 28 de octubre, el mercado cayó cerca de 13%. El martes 29, casi 12%. Y aún así, lo más importante no es el número exacto, sino la mecánica. Cada caída el corredor de bolsa exigía: pon más dinero o cierro tu posición. Y como mucha gente no podía, se vendían acciones a la fuerza para cubrir la deuda. Esas ventas forzadas empujaban el precio todavía más abajo, y el ciclo se repetía. Era una avalancha financiera. Al principio es un crujido, y de pronto es toda la montaña viniéndose encima. Para noviembre, el mercado ya había perdido casi la mitad de su valor, y no se quedó ahí. La caída siguió hasta 1932, cuando terminó cerca de un 89% por debajo del pico. Eso significa que no fue un susto de semanas. Fue una destrucción lenta, prolongada, que dejó a mucha gente sin salida. El mercado tardó décadas en volver a los niveles de antes, y ese detalle rompe un mito peligroso. No siempre hay rebote rápido. A veces, mientras esperas que se recupere, la economía real se está rompiendo por dentro. Después llegó el golpe que muchos no ven si solo miran la bolsa. La banca, en 1930 y 1931, varias crisis bancarias convirtieron lo que parecía una recesión en algo mucho más grave. Porque cuando un banco cae, no desaparece solo un edificio. Desaparece el crédito del barrio, el préstamo del negocio, la nómina del mes, el ahorro de la familia. Y como no existía una protección moderna para los depósitos, la gente hizo lo único que podía: correr a sacar su dinero. Era una reacción lógica, pero cuando millones hacen lo lógico al mismo tiempo, el sistema se rompe. Y el dominó cruzó fronteras por una regla que ataba de manos a muchos países: el patrón oro. Sus monedas estaban ligadas al oro y para sostener esa promesa necesitaban reservas. Cuando empezó el pánico, el dinero salió corriendo hacia lugares más seguros y esas reservas empezaron a drenarse. Para evitarlo, muchos gobiernos hicieron lo contrario de lo que la economía necesitaba: apretaron el crédito, subieron el costo del dinero y recortaron gasto. Eso congeló aún más la actividad, y así la crisis viajó. Lo que nacía en Wall Street terminaba en fábricas cerradas al otro lado del Atlántico. El oro prometía estabilidad, pero en una emergencia podía convertirse en una jaula. Aquí es donde la historia deja de ser cifras y se vuelve supervivencia. Entre 1929 y 1933, la producción se hundió, el desempleo alcanzó picos cercanos al 25% y los precios cayeron de manera devastadora. La economía se encogió como un pulmón que ya no puede tomar aire. No son cifras para impresionar. Son filas en comedores comunitarios. Son hombres con traje viejo ofreciendo cualquier trabajo. Son niños aprendiendo temprano que la palabra mañana podía significar nunca. Y además, miles de bancos fallaron en esos años, llevando consigo ahorros que la gente creía intocables. La política intentó responder, pero muchas respuestas llegaron tarde o empujaron en la dirección equivocada. Un ejemplo concreto: la ley arancelaria Smoot-Hawley se firmó el 17 de junio de 1930 buscando proteger productores locales, pero añadió tensión al clima internacional y provocó represalias. En un mundo ya enfermo, fue como cerrar las ventanas pensando que así se evita la tormenta, y descubrir que lo único que lograste fue quedarte sin oxígeno. El comercio se contrae, las economías se encogen más y la crisis se vuelve más global, más política, más peligrosa. El giro llega cuando el Estado entiende que la crisis no se frena solo con discursos, se frena reconstruyendo confianza con reglas nuevas. En 1933 se aprueba la ley conocida como Glass-Steagall, que separa la banca de ahorro y préstamos del negocio especulativo, y además crea una herramienta clave: el seguro de depósitos a través de la FDIC. La lógica era muy simple.
Si la gente sabe que su dinero está protegido, deja de entrar en pánico y de vaciar el banco al primer rumor. Y cuando esa reacción se calma, el sistema vuelve a respirar. No borró el dolor de lo que ya pasó, pero cambió el futuro, puso límites y protecciones donde antes no había nada. Y detrás de esas reformas hubo una investigación que se vivió como un juicio público a la élite financiera. Las audiencias lideradas por Ferdinand Pécora, bancos y ejecutivos tuvieron que responder en público, y el país lo siguió con atención porque millones querían entender qué había fallado y quién se había beneficiado. De esas audiencias salió algo más profundo que un escándalo, la idea de que los mercados no son una fuerza de la naturaleza. Son un juego de reglas, y si esas reglas se diseñan mal, el ahorro de la gente se convierte en el alimento perfecto para el abuso. El crack de 1929 no es solo historia, es un manual de advertencias que el mundo relee cada vez que se enamora de una subida eterna. La lección no es la bolsa es mala, sino el apalancamiento es un amplificador moralmente indiferente. No distingue entre ambición y supervivencia, solo multiplica. En 1929, el margen convirtió una corrección en un derrumbe. Hoy la misma lógica aparece con otros nombres, otros instrumentos y otras pantallas. Cambia la tecnología, no cambia la fragilidad humana frente a la promesa de dinero fácil. La segunda lección es la más incómoda porque apunta al corazón del sistema. La confianza es infraestructura. Cuando la confianza se rompe, no se arregla con discursos. Se repara con garantías creíbles, con supervisión, con límites que nadie celebra en tiempos de bonanza. Por eso el seguro de depósitos fue tan importante. No era solo una política, era un mensaje. Era decirle a la gente, tu dinero no depende del pánico del de al lado, y esa frase puede detener una estampida. La tercera lección es geopolítica. Cuando el mundo está encadenado por reglas rígidas, el shock viaja más rápido que la solidaridad. El patrón oro mostró cómo un sistema diseñado para estabilidad puede volverse un multiplicador de sufrimiento si obliga a todos a apretarse el cuello al mismo tiempo. Hoy las cadenas son distintas, pero existen. Deuda interconectada, cadenas de suministro, flujos de capital instantáneos, narrativas que se contagian en minutos. El mensaje no es paranoia, es humildad. El riesgo no desaparece, solo cambia de forma. Puede que no haya habido una mano única empujando el dominó, pero sí hubo incentivos que premiaban a quien tomaba riesgos con el dinero de otros, y castigos implacables para quien llegaba tarde a la salida. Puede que la manipulación no explique el colapso completo, pero existió lo suficiente como para justificar la rabia pública y las reformas. Y puede que la política monetaria no haya tenido intención maliciosa, pero sí tuvo consecuencias gigantescas. A veces la historia no necesita villanos, solo decisiones técnicas en el momento equivocado. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. 1929 fue la lección más cara de todas. El dinero no vale por lo que es, vale por lo que la gente cree que podrá hacer con él mañana. Cuando esa creencia se quiebra, la bolsa es solo el primer dominó. Lo que cae después es el mañana.